Y asimismo le damos la bienvenida al ministro Eric Adrián Paz González, profesor titular de la Universidad Católica Lumen Gentium en México. Va a presentar la ponencia Una representación evangélica, la posición de enunciación de la confraternización en la pontificia en la política mexicana. Bienvenido, ministro. Hola, bueno, la abreviación es de maestro, justo la cuestión de México. Como nosotros no somos magíster ni somos máster, somos maestros, entonces no es de ministro, no es para aclarar, porque me da cosa. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias. Este, bueno, yo soy Elga Adrián Paz, soy maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ahora estudio el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y, como comentas, doy clases en la Universidad Católica Lumen Gentium de aquí de la Ciudad de México. Y ahorita justo algo que quería comentar antes de empezar, que voy a tener que retirarme un poquito antes porque hoy empiezo clases en la Autónoma de la Ciudad de México y se cruzaron los horarios y una cosa horrible que, bueno, pido una disculpa anticipada por eso. Digo, igual trataré de regresar porque, bueno, es la cuestión de la introducción y eso, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a presentar hoy es justo un fragmento de los resultados de la tesis de maestría que versan sobre la cuestión evangélica en México. Entonces tenemos, bueno, el título le puse Una representación evangélica, la posición de enunciación de la confraternización en la política mexicana. Entonces ya en otras ponencias de la mañana y de ayer incluso, vi que Gilberto Jiménez ya fue bastante utilizado, entonces no explicaré mucho pues, su teoría de identidad de Gilberto Jiménez, solamente este pequeño esquema que justamente yo parto de una dimensión cultural, ¿no? O sea, entender a los evangélicos como un grupo que tiene una identidad social, una identidad religiosa específicamente, que ordena el mundo a través de ello y que ve a los otros con respecto a ello. Y esto es muy importante, porque cuando estamos hablando de este tipo de grupos religiosos, evangélicos que tienen una base pues bíblica, una base un poco más conservadora, como de alguna manera se le, se le cataloga, pues se ve mucho en la cuestión de un nosotros y un otros. Entonces nosotros los evangélicos y los otros los católicos. Los otros el mundo, como se ha estado más llamando. El mundo que está lleno de pecado, el mundo al que hay que corregir, el mundo con el que tenemos que involucrarnos y hay que cambiarlo y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, justamente, aquí no sé por qué no lo puse, justamente esta cuestión del otro y de nosotros y del otro nos lleva a poner algunos tipos nos lleva a identificar unos tipos de categorías, que es nosotros los cristianos, nosotros los evangélicos, y en el caso de la confraternice, que son una agrupación política, nosotros los que vamos a cambiar al mundo, junto a los otros que son los mundanos, los pecadores, los que se oponen al cambio, los que se oponen a Dios. Entonces tenemos aquí una cuestión discursiva bastante interesante que es sobre lo que voy a abordar la atención. Entonces, la identidad religiosa, entendida como una identidad social, justamente se fundamenta en esta idea o en este destino de la salvación del cosmos. Obviamente, esta definición de Gilberto Jiménez nos queda un poquito imprecisa. Por lo mismo, pues ahorita voy a explicar cómo lo hice, pero lo que tiene de fuerte es que justamente nos explica que hay mecanismos de cohesión en estos grupos religiosos por el simple hecho de tener esta misión, en este caso de involucramiento en la política. Entonces, nos funciona justamente para explicar, bueno, para entender cómo podemos estudiar a estos grupos religiosos que están involucrados en la política, que están adscribiéndose como un ego, como un nosotros, y que se están oponiendo al mundo. Entonces, para hacerlo yo estudié los discursos, específicamente discursos oficiales que la Confraternice emitió. En su portal de internet tiene un compilado de aproximadamente unos 86, 88 comunicados, de los cuales tomé casi todos, para poder establecer qué era lo que decía la Confraternice. Pero no solo eso, sino en términos de Sigal y Berón y en términos de otros analistas del discurso, podemos eh, a centrarnos en las condiciones de producción, de recepción y de circulación de los discursos. Es decir, ¿qué pasa en los contextos? ¿Qué pasa en las dinámicas sociales
para que el mensaje se produzca. ¿Qué hace que se produzca? ¿Qué le ha permitido producirse? Si hay un contexto político-social específico, si hay una guerra, o si hay, como comentaban en la mesa pasada, una cuestión de falta de recursos, ¿qué es lo que está pasando que hace que estos grupos religiosos produzcan esos discursos y no de otros, y lo hagan de esa forma y no de otra? Ahí es donde yo me centro para presentar esta ponencia. Que después vienen condiciones de recepción, o sea, cómo es recibido por otros cristianos, por otros evangélicos, por otros políticos, por otras personas, y de circulación, que en términos generales es la diferencia entre la producción y la recepción. Lo que no cuaja ahí, cuál es la diferencia y qué es lo que se va transmitiendo. Entonces, ¿qué pasa en estos discursos para que se produzcan? Es, bueno, lo que me pregunto, y para eso me fundamento en la teoría de enunciación de Sigal y Verón. Ellos, entre muchas otras cosas, hablan de la construcción de un enunciador y un destinatario. Estos enunciadores y destinatarios son ficticios, no existen en la realidad. Son creados por la persona o por el colectivo para posicionarse y empezar a existir discursivamente. Y acá hay un primer hallazgo. Confraternice, que bueno, ahorita lo voy a explicar, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, es liderada por Arturo Farela. Entonces, los comunicados que hace Confraternice no los hace, digamos, una mesa directiva, no los hace un órgano colegiado, no los hace nada de eso. Los hace Arturo Farela. Arturo Farela construye esta posición de enunciación de la Confraternice como el gran enunciador y a partir de ahí crea diferentes destinatarios, es decir, crea imágenes de a quienes podría resultarles atractivo o efectivo es cada uno de estos discursos. Si ese destinatario existiera en la realidad, aceptaría el mensaje tal cual el enunciador lo está emitiendo, algo que evidentemente no pasa. Y esto nos da un aporte súper interesante, porque nos dice, bueno, ya no tenemos que hablar de comunicación, ya no tenemos que hablar de una construcción de identidad completa. Tenemos que hablar solamente de las condiciones que producen estos discursos, que hacen que el enunciador lo construya de esta manera, crea que va a funcionar de esta manera y que no le importa si le van a responder o no. Entonces, estos destinatarios se derivan en tres tipos. Los prodestinatarios, que son todos aquellos que simpatizan con el enunciador, todos aquellos que el enunciador sabe que le van a hacer caso, que le van a apoyar, que le van a ir a sus marchas, que van a apoyar sus temas, eso. Los contradestinatarios son aquellos que son enemigos, tanto los que se oponen al enunciador como los que el enunciador se opone, los que atacan. Y el paradestinatario son, en términos muy reducidos, pero es la forma más fácil de explicarla, a todos a los que se busca convencer. Entonces busco apoyo, busco atacar y busco convencer a alguien de que me apoye. Entonces, ahora sí, la Confraterniza. La Confraterniza es una organización religiosa única en su tipo en México, porque si bien en países como América, Chile, Brasil, evidentemente, más recientemente Bolivia, hay grupos religiosos que están ligados al poder, se postulan como vicepresidentes, como alcaldes, como diputados, como muchas cosas. En México eso no pasa, eso está prohibido por la legislación. Incluso en la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público del 92, se establece que las iglesias, sea cual sea la denominación, no pueden participar en actividades proselitistas o políticas. Es un delito. Entonces, cuando se funda la Confraternice, se funda como una asociación religiosa, también como una asociación civil, es una ambigüedad ahí que tienen, justo cuando se establece la ley de asociaciones religiosas de culto público, cuando se regula la participación de las iglesias, principalmente no católicas, en la vida pública del país. Entonces se construyen como una asociación religiosa. Trabajan principalmente en el sur del país, Chiapas, principalmente Guerrero, defendiendo la libertad religiosa de las comunidades indígenas, porque había mucha intolerancia en el sentido de que expulsaban a evangélicos, a protestantes que rompían con las tradiciones católicas de las comunidades. Incluso hubo guerras pues, sangrientas y cosas muy, muy por el estilo. Entonces ellos nacen para defender la libertad religiosa de los indígenas. Entonces ahí empiezan a caminar, empiezan a tener en 2000 una participación pues más contable y de despacho jurídico. Digo, Farela es abogado y muchos de sus allegados son abogados. Entonces empiezan a hacer asesorías justamente en esta línea de la participación de las iglesias y las constituciones como asociaciones religiosas y asociaciones civiles. Empieza a ganar una base político-religiosa muy fuerte. Sin embargo, no es para nada una
una confraternidad como lo sería la Iglesia Católica o como lo serían las iglesias evangélicas en otros países. No llega a eso, pero se convierte en una de las confraternidades más importantes del país. Incluso para muchos es la única. Para mí no, o sea, hay 3 más, pero es una de las más relevantes. ¿Qué pasa? Cuando llega la campaña de López Obrador en 2006, Varela empieza a coquetear con él, o sea, a establecer unas alianzas, ahí pues, como digo, es ilegal, pues de alguna manera, abajito del agua, se le ve orando con unos pastores al actual presidente de México, o sea, para los que no son mexicanos, justo 2006, campaña de Andrés Manuel, es derrotado, se acusa fraude electoral, 2012 es derrotado, y 2018 gana al fin la presidencia. Entonces, en este 2006 empieza a haber este acercamiento que no es tan evidente. En 2012 es un poco mayor, pero sigue sin ser tan evidente. Llega la campaña de 2018. Llegan cambios en el panorama político. Se funda el Partido Encuentro Social por Héctor Hugo Flores. Hugo Eric Flores, eso. Perdón. Donde justamente busca ser un partido religioso. El PAN, el Partido de Acción Nacional, nace de una raíz religiosa, directa o indirectamente ligada a la guerra cristera de los 30, pero no se mete como un partido religioso. Encuentro Social sí lo hace. Sin embargo, no logra traerse a toda la base evangélica que ellos pensaban y que pasa un poco mayor en otros países. Entonces, muere el PES. Actualmente renace como Partido Encuentro Solidario, pero en su momento murió. Apoyó a Andrés Manuel en las elecciones de 2018, pero nunca fue amigo de Confraternice. O sea, tuvieron un origen común, tuvieron unos coqueteos, pero nunca fueron amigos. Entonces muere el PES, queda Confraternice como el único partido religioso, y en 2018, justo cuando Andrés Manuel gana la campaña presidencial, él saca un comunicado donde dice, mi amigo AMLO. Y ahí destapa toda la relación que había tenido. ¿Perdón? Quedan 5 minutos. Perfecto. Vamos bien. Entonces destapa toda la relación que había tenido ya con Andrés Manuel. Entonces, uno de los actos coyunturales es el acto ¿cómo se llama? El acto de unidad nacional que hace en Tijuana, justo como comentaban en la mesa pasada, para tratar de confrontar un poco esta hostilidad de Donald Trump de construir el muro. Entonces, hay guerra comercial, gana de alguna manera México, y van a celebrar con este acto de unidad en Tijuana, y Arturo Varela, junto con Alejandro Salalinde, sacerdote católico, están entre los invitados y dan discursos. Entonces hay una ruptura con el concepto de laicidad muy grande que se vuelve un escándalo. Entonces, bueno, eso es lo que le decía yo en el 65 comunicados. Entonces, lo primer hallazgo es que justamente hay una ruptura entre el antes y el después de AMLO. Hay un cambio radical en el discurso de la Confraternice y del apoyo y del involucramiento político, donde puedo mostrar este pequeño cuadro. Entonces, en esta cuestión de cómo se construye, cómo se representa la Confraternice en la opinión pública, tenemos 3 actores: las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica y el gobierno. Es a los que les interesa trastocar con los mensajes. Y para eso yo construí 3 enunciadores. El gestor secular, que está completamente desligado de los elementos religiosos, muy esta historia de la defensa indígena, defensa de los derechos humanos, consulta jurídica y esas cosas. El pacificador religioso, que tiene un elemento religioso, pero se enfoca principalmente a temas de pacificación, con la guerra contra el narcotráfico de Calderón en 2006, que se extiende hasta ahorita. Hay una militarización del país, hay violencias, 1,000 desapariciones, miles de violaciones de derechos humanos. Entonces, Confraternice se posiciona como un pacificador de, bueno, esto no tiene que pasar, nosotros tenemos que hacer algo. Y después la parte contraria al gestor secular, que es el soldado de Dios, que es todo el discurso religioso de Arturo Varela, Confraternice. Entonces, habla de luchar contra la Iglesia Católica, contra el pecado, contra la Iglesia de Roma. Habla de congregar a todos los evangélicos para llevar el reino de Dios a la tierra. Y entonces así es que construyó los diferentes destinatarios y contradestinatarios, que pues por cuestión de tiempo prácticamente los leo. O sea, justamente aquí tenemos a los prodestinatarios como quienes buscan la laicidad. O sea, se ve que la Confraternice tiene una lucha constante por encontrar la laicidad, por separar iglesia y Estado, porque los católicos no dominen el poder, y siempre condenó cualquier tipo de relación política de las iglesias evangélicas. Llega el 2018, pues aquí tengo el antes y después de AMLO, llega el 2018 y esa laicidad se resignifica completamente.
ya no se habla de que no se deben involucrar, sino nos tenemos que involucrar, pero con AMLO, porque AMLO es un ser benévolo, es un ser benigno, es un ser que no necesita una religión porque Jesucristo está con él, Jesucristo lo escucha, es alguien que puede reconstruir al país, que puede, entonces hay un cambio. La laicidad cambia para dar paso a un apoyo casi incuestionable en Andrés Manuel López Obrador. Entonces, un contradestinatario común es el de la Iglesia Católica. Está en los tres. Entonces, siempre es la Iglesia Católica el enemigo. Aquí como aquel que no permite esta laicidad, aquí como aquel que solapa el pecado, que solapa la perversión, y aquí como alguien a quien tenemos que destruir porque es, eh, bueno, lo denomina como la Iglesia de Roma, o sea, que es una iglesia menor, una iglesia pagana. Entonces tenemos un contradestinatario en el gobierno. Antes de Andrés Manuel, el gestor secular siempre atacaba al gobierno como aquel incompetente, aquel que permitía las violencias principalmente, y después ya no. Después ya es un aliado y es alguien a quien hay que apoyar, y sobre todo se conforma un contradestinatario de golpeadores políticos. Es decir, que quien está en contra de Andrés Manuel y en contra de la confraternice es el enemigo, principalmente en contra de Andrés Manuel, porque no quiere el cambio, no quiere el amor de Jesucristo, no quiere la justicia, no quiere la paz. Un pro-destinatario interesante del gestor secular fue Peña Nieto, porque permitió cierta regulación de la legislación, pero después ya se vuelve un enemigo, principalmente en el pacificado religioso. Ahí hay un enemigo en la omisión gubernamental. Y un pro y paradestinatario que igual es común a todos son las iglesias evangélicas, tanto en el sentido de buscar aliados como de buscar clientes. Aquí es una cuestión muy importante, ellos buscan clientes también, gente a la que le ayuden a conformar sus iglesias, a llevar sus temas jurídicos y estas cuestiones. Y creo que ya se me acabó el tiempo, ¿no? Ahí tú dime. Si no, para hacer el cierre o ya me callo, tú dime. Entonces, Sí, puede hacer el cierre, por favor. perfecto. Entonces, una cuestión importante de este esquema, que les dejo aquí para no cambiar, es que justamente hay un confraternice antes de AMLO y un confraternice después. Y eso nos da una posición de enunciación que se enmarca en el estudio de una identidad religiosa. Cómo la confraternice se está asumiendo a sí misma, cómo la confraternice está asumiendo a todos estos destinatarios y cómo es que tiene vigencia y tiene la capacidad de crearse y recrearse. La confraternice sigue viva, sigue actuando, tiene una participación gubernamental increíble y pues bueno, tiene una base política interesante. No digamos que fuerte, pero ahí es interesante. Entonces, bueno, aquí cierro y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Eric, por su ponencia. Entonces, esperamos que hacia el final de la jornada que vamos a tener la ronda de preguntas que se pueda conectar para si de pronto alguno de de los participantes quiere hacerle alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias. En este momento vamos entonces con la ponencia El imaginario de la seguridad ciudadana desde la creación y evolución de los funcionarios uniformados. De los, aparece aquí, pero no aparece el nombre del ponente. No sé si de pronto aparezca en sala. Si alguno de los participantes es el ponente de la ponencia El imaginario de la seguridad ciudadana desde la creación y evolución de los funcionarios uniformados, para que por favor nos dé aviso y poder compartirle como anfitrión y dar inicio a su ponencia. Al parecer este ponente no está todavía en sala, entonces vamos a esperar que
que llegue. Mientras tanto, no sé si de pronto Javier Martínez, que ya está con nosotros y que se le ha compartido para ser coanfitrión, tenga la disponibilidad de iniciar en ese momento su ponencia. Hola, ¿te parece bien si esperamos 2 minuticos y si por si llega el ponente? Listo. Y si no, pues a las 55 comenzamos, ¿te parece? Bueno, listo, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, creo que entonces voy a comenzar yo. Te puedo pedir el favor que hay dos Javier Martínez, el otro también soy yo. Entonces, para manejar la diapositiva desde el otro, ¿me puedes habilitar, porfa? Sí, ya lo voy a buscar y ya lo encontré. Listo, ya están los dos. Entonces, mientras tanto, voy a hacerle la presentación. La ponencia que vamos a escuchar ahora se titula Cultura de la cancelación, reflexiones alrededor del fenómeno de la cancelación, sus efectos y sus alcances sociales en tiempos de virtualidad. El ponente es Javier Martínez, estudiante de quinto semestre del programa de Sociología de la Universidad del Atlántico, Colombia. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho esa presentación y agradezco a todas las personas que nos acompañan hoy. Efectivamente, el título de la ponencia es Cultura de la cancelación, reflexiones alrededor del fenómeno de la cancelación, sus efectos, sus alcances sociales en tiempos de virtualidad. Debemos comenzar con qué es la cultura de la cancelación. El diccionario de Cambridge, reconocido por agregar algunas expresiones populares del habla inglesa, define la cultura de la cancelación de la siguiente forma. Una forma de comportarse en una sociedad o grupo, especialmente en las redes sociales, en la que es común rechazar por completo y dejar de apoyar a alguien porque ha dicho o ha hecho algo que te ofende. Yo parto de esta primera definición porque permite acercarnos al qué del fenómeno y comenzar a reevaluar esa primera concepción. La cultura de la cancelación, que es una traducción directa de cancel culture, es una práctica que ha generado una gran visibilidad por su extensión en las redes sociales, incluso abandonando estos entornos virtuales y afectando a distintos usuarios o no usuarios en los entornos no virtuales. El estandarte de la práctica, que se denomina a sí mismo como una cultura, lo cual es debatible, pero que no es el objeto de esta ponencia, es el ajusticiamiento por una denominada acción o conjunto de acciones que un grupo de usuarios considere reprochable y forme suficiente eco para generar un núcleo común de personas que lo rechacen. Con el objeto de buscar un ajusticiamiento alrededor de ella. Por lo anterior, podemos anotar que la cultura de la cancelación en sí es un fenómeno que pretende la sanción social más allá de la norma jurídica o socialmente establecida, con diferentes consecuencias para el cancelado.
Dentro de la cancelación existe una lógica, en este subtítulo, la lógica del cancelador y el cancelado, generalidades de la dinámica. Yo pretendo como hacer un acercamiento de cuál es esa lógica. La cancelación se entiende como una acción colectiva, en su mayoría, de señalamiento donde se expone una acción reprochable y se señala un culpable. Esta acción puede tener un carácter variable, desde incurrir en un incumplimiento legal hasta una falta que el conjunto de señaladores como colectivo rechazan atendiendo convenciones del orden moral. Este primer aspecto se encuentra usualmente mediado por otra categoría que cada vez adquiere más relevancia y es lo políticamente correcto. La corrección política es un importante componente, pues configura en muchas ocasiones la columna vertebral de aquella situación reprochada por parte de los canceladores. Este proceso de cancelación se desarrolla por medio de redes sociales, al menos inicialmente, donde por la naturaleza masificadora de las mismas redes es replicado de manera casi inmediata y masificado en muy poco tiempo. El mensaje es reproducido e incluso replanteado por diferentes figuras que hacen parte del medio, como influenciadores o canales digitales, para hacer mucho más comprensible el mismo y generar o no posiciones alrededor de este. Por otra parte, el cancelado, el cual puede ser una persona, una marca, un espacio, una empresa, entre otras, es inundado de mensajes de rechazo por oleadas de internautas que pretenden mostrar su posición de desaprobación, entablando acciones que en algunos casos, depende de la figura cancelada, van desde el veto o desestímulo de seguimiento hasta las retaliaciones contra la vida de la persona, grupo o empresa. El problema de esta dinámica y una de sus muchas críticas es su carácter express, el cual señala y condena al cancelado a priori, sin la posibilidad de una apelación o defensa, lo cual supone un panorama peligroso al que cualquiera pudiera quedar expuesto sin la posibilidad de defensa alguna. Precisamente, este actor, el reconocido actor norteamericano Morgan Freeman, fue cancelado por ser acusado por una reportera de la cadena CNN de haberse propasado en el rodaje de una película en el 2018 en un comentario mientras ella se encontraba en estado de embarazo. Lo anterior fue viralizado y tuvo consecuencias para el actor, que gozaba de un importante reconocimiento en el medio y tuvo como la pérdida de contratos de publicidad debido a la controversia. La denuncia fue respaldada en su momento por 15 mujeres, de las cuales 14 lo hicieron de manera anónima. Posterior a los hechos del artículo publicado por el portal Red Ética, que tituló Dando luz a un fraude periodístico, Morgan Freeman y CNN, donde exponía que varias de las mujeres que de manera anónima respaldaron la denuncia al reconocido actor realmente no existían, y que la mujer que hizo, que una de las mujeres que sí reveló su nombre, se había distanciado de dicha noticia porque había alegado que había una manipulación alrededor de sus palabras. Dentro de la dinámica de la cancelación no hay espacio para la defensa y las consecuencias siempre se sufren de antemano. La justicia, que este es otro apartado, la justicia para el cancelado, entre la reparación y la destrucción, ya en esta parte quiero hacer énfasis en algunos casos que yo considero emblemáticos y que de alguna manera permiten una explicación y además de eso mostrar los peligros de esta propuesta de la cancelación. Del lado izquierdo vemos a Emmanuel Kefri, un hombre cancelado en los Estados Unidos que perdió lo que él mismo denominó el empleo de sus sueños. Es otro ejemplo del problema de esta dinámica cancelatoria que no permite la apelación a la persona señalada. Precisamente el diccionario de Cambridge, que habíamos mostrado anteriormente, en una de sus apartados hace referencia a una crítica. La principal crítica o el principal argumento en contra de la cultura de la cancelación es que no permite a la persona que ha hecho daño a la sociedad la oportunidad de disculparse o aprender de sus errores. Yo hablaba de una reevaluación de este concepto, porque ese acercamiento también nos está diciendo que aun cuando la persona no sea culpable, ya es juzgada de antemano y de alguna manera ya tiene su condena. Esta persona perdió su trabajo y hasta el día de hoy no lo recuperó. Los hechos puntuales, como ven al lado derecho de la presentación, en el contexto de las protestas que tuvieron en Estados Unidos, producto de la muerte de esta persona afroamericana que fue asesinada por parte de la policía estadounidense. Esta persona iba para su casa, estoy hablando de la persona que aparece en la foto, y al parecer tenía como una especie de manía con sus dedos, y mientras iba manejando, saca su mano izquierda y empieza a hacer esta manía, y en una de
al parecer lo hace de manera reiterada, hace un símbolo que hace referencia a la supremacía blanca, que es captado por una persona y es expandido por redes sociales. A pesar de que la misma BBC se encargó de reproducir el mensaje que dice que realmente esta persona ni siquiera tiene una afinidad, que es incluso hijo de inmigrantes, resulta que la persona ya había sido cancelada, perdió su empleo, perdió muchas amistades e incluso tuvo problemas en donde vivía. Otro de los casos que también evidencia estas problemáticas es el caso de este joven Tomás Fabricio Pérez Ruiz. Él es o era un joven chileno que decidió acabar con su vida después de haber sido señalado de abuso sexual por parte de una exnovia que en una de las redes sociales publicó que pues había sido abusada y que no quería decirlo porque tenía mucho miedo de que él la golpeara, lo que generó pues una ola de respaldo alrededor de la mujer, pero al mismo tiempo una ola de odio contra el joven que no pudo pues administrar y lo que lo llevó a atentar contra su propia vida. Esto de la misma manera, digamos, yo busco mostrar casos extremos porque es una representación crítica de lo que supone este proceso express, donde pues se busca, sí, justicia, se busca reivindicar una víctima, se busca, pero realmente no es reparación, sino realmente es destrucción. El carácter de la cancelación, cuando en algunos casos el medio es inseparable del oficio, resulta letal. La reconocida escritora J.K. Rowling está envuelta en una controversia alrededor de unos comentarios respecto a su perspectiva de lo que pues, para ella representa una mujer y lo que le ha traído muchos problemas. Pues, es acusada de transfóbica, es acusada de que pues, su obra que representa, entre comillas, son digamos algunos de los comentarios a favor y en contra que he encontrado, que representan mucho de la diversidad, digamos una especie de fábula de la diversidad, realmente no, entonces no le pertenece porque una persona que tiene esa posición no puede hacerlo. Pero en este caso, sobre todo yo resalto el papel de J.K. Rowling porque ella, al igual que otros intelectuales, cerca de 150, firmaron una carta y en la carta lo que buscan es que se pudieran dar debates abiertos y tener posiciones que pudieran ser disonantes o que no tener realmente que quedar adscritas a la posición del otro, pero que esto no significara pues una avalancha, digamos un ataque y lo que supone la cancelación, que pues sistemáticamente es cerrarte las puertas, no permitir que tú estés en lugares, trabajes en cosas, ¿sí? Otra crítica es la imposibilidad de discernir de la masa canceladora sin atenerse a las consecuencias, y es precisamente lo que esta escritora nos está diciendo. Y ya casi terminando, a manera de conclusión, ¿por qué debemos hablar de esto? ¿Por qué una ponencia sobre la cancelación? Algunas de las hipótesis que pretendo plantear en esta ponencia en forma de conclusión son aquellas que se relacionan con el por qué se da el fenómeno en sí y qué nos dicen estas mismas. El primer es el papel de la percepción del carácter ineficaz de los sistemas jurídicos, sumado a una mediatización de dichos eventos, lo que podría generar una situación de descontento generalizado alrededor del rol de las instituciones jurídicas como mediadores de disputas del orden legal entre los ciudadanos, además de no cubrir otras de orden moral que inclinan la balanza hacia esta práctica como justa y necesaria. La cancelación realmente es como una propuesta a la justicia tradicional y que no tiene el orden moral. Bueno, el orden moral donde la justicia escapa. Precisamente, pues yo muestro titulares donde de alguna manera se expone este inalcance de la justicia. Pues acá en Colombia son muy conocidos, por ejemplo, el fiscal anticorrupción capturado por corrupción. También tenemos problemas con vencimientos de términos. Eso deja ver un aparato jurídico pues con debilidades que de alguna manera pues interviene o pretende intervenir ese imaginario sobre la justicia, sobre el papel de la justicia, si se está cumpliendo o no. El segundo, el cual se relaciona mucho más con la primera instancia, el desdibujo del concepto de justicia moderno, el cual dentro de las dinámicas de la cancelación se distancia de su carácter restaurativo y adquiere un valor más cercano a la justicia retributiva, esa justicia del ojo por ojo, lo cual supone un desinterés real por la reparación del afectado,
sea un sujeto, un grupo, un concepto, y se enfoca en el ajusticiamiento del cancelado, en donde el fin no es el de restaurar el agravio cometido, sino la reducción y destrucción del sujeto, objeto, empresa cancelada. En este aspecto, la filósofa Marta Nussbaum, en su libro La ira y el perdón, denomina esta acción, la de la destrucción del otro y la omisión de la reparación, el camino de la venganza. Cito de ella: quien toma el camino de la venganza comete el error de pensar que el sufrimiento del perpetrador restituye de alguna manera o contribuye a restituir aquella cosa importante que se dañó. Precisamente, yo creo que el ejemplo más, bueno, me parece a mí que resulta emblemático, es el caso de este joven, Alexander, que para el 2014 hizo unos comentarios en una red social, Twitter, donde se hacía mofa de un incidente que había en la costa Caribe, que tenía que ver con un bus que se había incendiado y donde habían muerto unos niños. Alrededor de este comentario, no solamente el repudio social que recibió, sino que enfrentó un linchamiento que casi le cuesta, pero alcanzó a escapar, pero le puede haber costado la vida. Es la integridad física la que se ve comprometida. Y creo que de alguna manera esto va de la mano con esta posición que expone la filósofa Marta Nussbaum en su libro Ira el perdón. Posiblemente la cultura de la cancelación se presenta no como una consecuencia en sí, sino como un síntoma de la imposibilidad de pensar nuevas formas de justicia que pretendan la restauración, que no esté mediada por instituciones estatales de orden punitivo y que no pretendan la eliminación del otro. Este último también como una invitación a pensar el rol de las redes sociales, su dinámica y cómo inciden en cómo interactuamos con el otro en los espacios vitales. Más que todo, mi presentación pretendía hacer una descripción, tener unos apuntes críticos y apuntar precisamente algunos de los peligros de esta dinámica, cuáles son sus principales debilidades, pero nunca desalentar estas nuevas formas de reivindicar lo que podrían considerarse como una justicia frente a hechos que pudieran pasar por impunes. Yo creo que pues con esto termino la presentación. Agradezco que les me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Javier Martínez, por su presentación. Muy interesante el tema. Ya después las preguntas para que las tengamos presentes para el cierre de esta jornada, por favor. Si ha llegado a sala, el ponente que va a presentar el trabajo sobre el imaginario de la seguridad ciudadana desde la creación y evolución de los funcionarios uniformados, porque aparece la ponencia sin nombre, entonces si de pronto ya en sala está el ponente. En sala se encuentra la magíster Mariana Gutiérrez. Ella tiene una ponencia para nosotros en el día de hoy. No sé si de pronto gustaría adelantar un poco su ponencia. Hola, buenas tardes. Sí, si no está el ponente anterior, puedo comenzar a presentar sin problemas. Listo, yo ya le compartí como coanfitriona para presentar. Entonces, recordemos que son 15 minutos. En el minuto 10 yo voy a hacer una breve interrupción para recordarle el tiempo que le hace falta. Y mientras tanto, entonces voy a poner nuevamente en el chat el link para registrar la asistencia. La ponencia que va a presentar en ese momento es las representaciones de la cultura comunitaria entre las políticas participativas y la instrumentalización de la cultura. La ponente es magíster Mariana Gutiérrez. Ella es becaria doctoral de CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios en Comunicación. Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias. No voy a compartir ninguna pantalla, simplemente voy a conversar un poco sobre los resultados de la investigación en el marco de una tesis de maestría en sociología. Como bien dijiste, la presentación se trata de dar cuenta de las representaciones en torno a la cultura comunitaria. A su vez, lo que intentamos hacer a partir, digamos, de los resultados de esa tesis de maestría es, en este trabajo, poner en perspectiva histórica esos resultados y vincularlos con otros antecedentes teóricos y empíricos de la región que permitan dar cuenta de las dinámicas de circulación y difusión de las representaciones sociales, articulando a su vez escalas nacionales, transnacionales y locales. Tomamos como supuesto en esta ponencia que la producción social de representaciones de ideas de cultura comunitaria y participación juegan papeles significativos tanto en la constitución de actores sociales como en la orientación de sus prácticas, y se relaciona asimismo con diversas maneras de participación de esos actores en sistemas de relaciones transnacionales en los cuales intervienen también otros actores locales de otros países y también actores globales. Vamos a tomar como referencia en este trabajo dos antecedentes importantes, que son el antecedente de Daniel Mato y el de Evelina Danino. Pero antes me gustaría introducir un poco la temática específica, dado que lo que observamos en la investigación referida, en la investigación que hicimos en el marco de la tesis de maestría, ha arrojado algunos resultados en torno al desarrollo de las políticas culturales en materia de cultura comunitaria, que se erigen en un contexto o en una tensión entre un clima progresista de fomento de la participación de organizaciones sociales en las políticas públicas, que caracterizan el momento en el que surgen esas políticas, principalmente en Brasil, a partir del programa Puntos de Cultura, y incluso en Colombia, a mediados de 2010, también se han dado en Medellín algunas iniciativas de políticas públicas en esa línea. Entonces, esas iniciativas están entre la tensión del clima progresista de fomento y ciertos procesos de configuración de lo global en lo local, que se producen en el marco de la gobernanza neoliberal. Hay muchos desarrollos en este sentido que tienen que ver con, por ejemplo, la configuración de formaciones predatorias, por ejemplo, los trabajos de Saskia Sassen, los de Wendy Brown, y acá en Argentina, también en el contexto más local, los de María Teresa Piñero. Pero, como decíamos antes, interesa en esta ponencia poner en diálogo los antecedentes que están más vinculados justamente con las producciones teóricas en torno a las representaciones sociales, y además son antecedentes que presentan un aire de familiaridad con el contexto latinoamericano y análisis empíricos que se relacionan mucho con la difusión de las políticas culturales comunitarias en Argentina y en América Latina. Entonces me refiero a las contribuciones de Daniel Mato, que hace un análisis de la producción transnacional de representaciones sociales, sobre todo de las representaciones de identidad, cultura, biodiversidad, sociedad civil y ciudadanía, y cómo esas representaciones se insertan en la formación de programas de acción o agendas de las organizaciones latinoamericanas. Y por otro lado, Evelina Danino formula una serie de conceptos muy interesantes también en torno a las representaciones, que ella denomina, digamos, dentro de la construcción de su teoría, como proyecto político. Habla de proyecto político para referirse a, o en un sentido cercano a la mirada gramsciana, para designar conjuntos de creencias, intereses, concepciones de mundo, representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad, que orientan a la acción política de diferentes sujetos. Esto es así porque ella se ha abocado desde ya fines de los 80 a analizar el vínculo indisoluble, como le llama, entre la cultura y la política. Y en particular, esos proyectos políticos, como denomina, los ha caracterizado, o ha elaborado alguna suerte
de tipologías en torno al proyecto autoritario, al proyecto neoliberal y al proyecto democrático participativo, que si bien hacen referencia quizás a un contexto más local, al contexto brasileño, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 88 y cómo determinadas dinámicas han abierto la posibilidad a la sociedad civil de participar, pero asimismo también a partir de la presidencia de Fernando Collor, han insertado algunas concepciones neoliberales. Ella justamente elabora esta idea de la confluencia perversa entre el proyecto neoliberal y el proyecto democrático participativo. Entonces, lo que dice, citándola, es que la disputa entre esos proyectos políticos asume el carácter de una disputa de significados para referencias aparentemente comunes. Las referencias de participación, sociedad civil, ciudadanía, democracia. Aparentemente son, referencias comunes que abrigan diferentes significados y que instalan una crisis discursiva. Entonces, en esa homogeneidad del vocabulario, en ese oscurecimiento de las diferencias y en esa dilución de matrices, es donde se construyen fraudulentamente los canales por donde avanzan las concepciones neoliberales. Esa perversidad, entonces, lo que ella señala, esa confluencia perversa, tiene que ver con el avance en direcciones opuestas y hasta antagónicas de dos proyectos que requieren de una sociedad civil activa y propositiva, es decir, el proyecto tanto neoliberal como el proyecto democrático participativo. Pero en el caso de la cultura comunitaria, entonces, digamos lo que nosotros analizamos a la luz de estas referencias teóricas, nos preguntamos cómo en América Latina y en Argentina se ha desplegado la sociedad civil activa y propositiva, cómo se relaciona la representación social de la idea de cultura comunitaria con esa sociedad civil, y también qué uso instrumental se da a partir de la difusión de ciertas políticas de cultura comunitaria, y también qué formulación de políticas participativas ha habido en esta experiencia analizada. En América Latina, la articulación de movimientos de base, el activismo y los movimientos estético-políticos a partir de la década del 60 son antecedentes bastante interesantes para analizar esa apelación al uso del arte y la cultura como medio para demandar transformaciones sociales. Sin embargo, justamente lo que nosotros analizamos es una política o un programa, digamos, que aparentemente presenta ciertos caracteres innovadores, dado que según expresa quienes se han movilizado activamente para demandar a los estados estas políticas, se propone fortalecer expresiones artísticas, culturales y territoriales de actores que habían sido históricamente relegados, y que además se propone generar incidencia en políticas públicas relativas a la cultura comunitaria en todos los niveles estatales. En Argentina, entonces, funciona a partir de 2011 un programa en esta línea que se llama Programa Puntos de Cultura. Pero lo que vamos a indagar un poco más en profundidad es qué sentido se construye en torno a la cultura comunitaria, y voy a desdoblar, digamos, este análisis, por un lado, en el sentido que se construye en el programa Puntos de Cultura, desde el análisis del discurso de los actores institucionales, que de alguna manera podemos decir que presenta ciertas dificultades para una definición clara por parte de esos actores, y que acude a delimitaciones subsidiarias a partir de vincularlas al ámbito en donde se desarrollan esas prácticas. Entonces, ante la pregunta sobre cuáles son las experiencias o las expresiones de la cultura comunitaria, la respuesta es que se da en el marco de, o son las que llevan adelante organizaciones comunitarias, muy asociadas al ámbito territorial o barrial. Pero como contrapartida, los militantes de la cultura comunitaria, que digamos se han movilizado en Latinoamérica y que en Argentina han conformado un movimiento, una deriva más nacional de movimiento, denominándose Pueblo Hace Cultura, lo que mencionan al referirse al rasgo diferencial de la cultura comunitaria es que
no se relacionan tanto con el trabajo barrial, o digamos, no solamente se relacionan con el trabajo barrial, sino que tienen la capacidad de intervenir como actores políticos en el debate de lo común, en el espacio, digamos, de articulación de lo que es de todos, que es el Estado, para estos actores, la voz de estos actores, digamos. Y yendo, digamos, a un análisis de cómo se ha configurado e implementado la política cultural en Argentina, hay una distinción entre dos etapas. Una primera etapa que es la que se desarrolla entre 2011 y 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández, y una segunda etapa durante la presidencia de Mauricio Macri. Vale destacar que el coordinador del programa ha sido el mismo, digamos, el equipo de funcionarios ha sido el mismo en ambas gestiones. Sin embargo, en la primera etapa del programa se ha constituido como un programa de transferencia de recursos, y la resonancia de este programa estaba fuertemente anclada en organizaciones que se proponían utilizar la cultura como medio para disputar áreas ajenas a lo cultural, digamos, en la voz de estos actores eran áreas ajenas a lo cultural, como por ejemplo la criminalización de la pobreza, la ruptura de lazos sociales, la falta de educación, sí. Y en la segunda etapa sí hay una apelación a un sentido más participativo, aparentemente, que es el de la gestión compartida. Se estructuran algunos organismos colegiados, que son, por ejemplo, la Comisión Nacional de Puntos de Cultura y el Consejo Federal de Cultura Comunitaria, para que haya ciertas representaciones regionales para generar más participación y que las organizaciones de la sociedad civil puedan de alguna manera definir algunos criterios junto con el Estado. Sin embargo, vale destacar que hay un uso un poco espurio, digamos, de esta terminología, y esto asociándolo también a lo que comentábamos antes de nuestros antecedentes, dado que en los últimos años de la política, en los últimos años de Puntos de Cultura, 2018 y 2019, en los últimos años del mandato de Mauricio Macri, el Ministerio de Cultura se redujo, perdió rango ministerial, pasó a ser una secretaría, perdió presupuesto, y no se volvieron, digamos, a generar convocatorias. Lo que sí se alentó es a fortalecer los procesos autónomos de los organismos o de las organizaciones de cultura comunitaria, y a la vez gestionar articulaciones con organismos transnacionales, que son quienes comenzaron a tener más injerencia en las decisiones y a brindar también más recursos, y a su vez también alentar a las propias organizaciones y puntos de cultura a generar alianzas con funcionarios a nivel subnacional, es decir, provincias o municipios. Para referirnos al programa Puntos de Cultura, al programa Ibercultura Viva, que es el organismo transnacional con el que comenzaron a gestionarse las alianzas, vale decir que es un programa de cooperación técnica y financiera que tiene sede en España, y que si bien presenta aportes de todos los países de lo que ellos llaman el espacio iberoamericano, y que de alguna manera han desarrollado políticas similares a las de Puntos de Cultura, también tiene una fuerte participación de un 60%, por ejemplo, de los fondos que provienen de España. Y si bien este programa se propone fortalecer las iniciativas de las organizaciones culturales locales, se establecen criterios de eficiencia que, lejos de ser universales, están muy situados o están muy relacionados con las agendas locales de dichos actores globales, o respecto también a sociedades o comunidades, digamos, interpretativas que se constituyen en las propias burocracias de estas instituciones, en redes profesionales o ideológicas, por lo que se elaboran ciertas buenas prácticas y criterios de eficiencia que de alguna manera provienen o no son ecológicas a la aplicación de estas políticas públicas de cultura comunitaria.
Y en relación a los funcionarios de nivel subnacional, digamos, las alianzas que se han generado en los últimos años y ante, digamos, un clima o un contexto neoliberal en Argentina, tanto en Argentina, digamos, en la nación, como también en algunas carteras subnacionales, se ha alentado a que las organizaciones culturales comunitarias generen ciertos lobbies o ciertas alianzas con estos funcionarios más cercanos al ámbito en donde se vuelve la cultura comunitaria, digamos, al ámbito local. Por eso nos pareció importante destacar esta apuesta interpretativa de Evelina Danino y de Daniel Mato, que nos llevan a pensar que hay cierta producción transnacional de las representaciones de aquellas ideas que tienen que ver con la sociedad civil, con la ciudadanía, con la participación, y en este caso específico con la cultura comunitaria, pero que tampoco hay una recepción tampoco acrítica, digamos, también se constituye en un diálogo y en una resignificación activa de esos elementos que tienen potencial hegemónico alternativo. Por eso implica, esta apuesta interpretativa implica reconocer que rehabilitar el espacio de la localidad y de lo nacional permite pensar que hay cierto aliado activo en la constitución, calificación y enfrentamiento del proyecto neoliberal. Por ejemplo, para citar, digamos, lo que hacemos referencia anteriormente, de cómo se han establecido alianzas con actores subnacionales, las ideas de cultura comunitaria y la proliferación de una serie de políticas similares en la ciudad de Córdoba mismo ha generado ordenanzas en torno a los festejos comunitarios del carnaval y la propia ordenanza de cultura comunitaria sancionada el año pasado, que en cierta forma hace una recepción de la representación un poco más transnacional o ligada también al movimiento latinoamericano, pero que la ayorna o la adapta al territorio local. Bueno, para ir terminando entonces, a modo de conclusión, lo que intentamos en esta presentación es señalar cómo hay algunos deslices o algunos corrimientos semánticos, algunos corrimientos en las representaciones que hacen o que fomentan cierta opacidad, y como dice Danino, justamente esos desplazamientos de sentido nos pueden llevar a abrir un canal en donde se cuelen concepciones neoliberales. Por eso la apuesta política que tiene básicamente esta presentación es que, pudiendo dar cuenta de los proyectos políticos que hay implicados, o de también las diferentes acepciones de conceptos que aparentemente son muy parecidos, ayudan a diluir un poco la crisis discursiva que el oscurecimiento de estos conceptos vinculados a la participación y en el marco de esa confluencia perversa ha provocado. Muchas gracias, agradecemos a la magíster Mariana Gutiérrez por su ponencia. Muy interesante, entonces al final en la ronda de preguntas para tenerlas allí presentes. Muchas gracias. Si ha llegado el ponente o la ponente de el trabajo del imaginario de la seguridad ciudadana desde la creación y evolución de los funcionarios uniformados, es una ponencia que está aquí sin autor. No sé si de pronto el autor o la autora ya está aquí en sala, que era de las primeras. O la doctora Laura Machoni, si de pronto ya ha llegado también a sala para su ponencia.
Invito a los participantes para aprovechar el tiempo mientras que se conectan los dos ponentes que quedan faltando. Si tienen preguntas para aperturar en este momento el espacio y hacerle preguntas a los ponentes que están presentes. Mientras que se conecta por aquí, Erika López nos hace una pregunta para los ponentes que trabajaron sobre representaciones sociales. Desde su posición, ¿cómo se logra diferenciar la teoría colectiva de Durkheim y las representaciones sociales de Sergio Moscovici? Bueno, buscando alentar como el espacio de las preguntas y respuestas y atendiendo la última pregunta, eh, realmente, digamos, como ponentes, esperamos que las preguntas vayan alrededor de lo que nosotros exponemos, no por desconocimiento de pronto entero de la pregunta, sino pues porque digamos, la preparación está alrededor de eso. Entonces, en mi caso realmente no podría profundizar alrededor de esa pregunta, que la encuentro bien intencionada por el título del espacio, pero que pues de pronto no, digamos, sería irresponsable por no tener ese carácter puntual específico de los dos autores de mi parte responder. Entonces, por eso, eh, digamos, celebro que se hagan preguntas dentro del espacio,
pero pues sería de pronto creo que más productivo que fueran alrededor de lo que pues se ha expuesto directamente. En ese caso es como la apreciación que quería hacer alrededor y pues dado que estamos como muy silenciosos. Le voy a hacer una pregunta a Javier Martínez en relación a su trabajo. Con esto de la cancelación, ¿aparece por intereses en defensa de los derechos humanos, éticos, morales y todo lo demás, o va mucho más allá de algunos intereses, inclusive políticos? Bueno, lo que pasa es que alrededor del fenómeno yo creo que se esconde algo muy interesante que tiene que ver con un carácter emotivo, ¿sí? Un carácter que se relaciona mucho con algunos sentimientos de impotencia, algunos sentimientos de, eh, digamos, que sienten agravio ante impunidad y todo esto. Y este fenómeno se genera en un contexto eh, donde la información viaja muy rápido y se reproduce muchísimo. Es un contexto de mucho ruido, como ha sido este proceso de crecimiento de las redes sociales. Y alrededor de eso se han, digamos, han aparecido propuestas muy interesantes, se han reivindicado, se ha expuesto muchas problemáticas de una forma que antes no se podía. El monopolio de la información estaba, digamos, presto a los grandes capitales, que eran los dueños de los medios, de los grandes canales, de las emisoras. Pero el Internet cambia esto. El Internet lo cambia y supone en principio un espacio de alguna manera libre, pero en este exceso de libertad pareciera que empiezan en términos de deber, a aparecer causas no deseadas de la acción social. Entonces este exceso de libertad nos lleva a, pues, yo he denominado como una justicia express, que es una justicia que pretende reivindicar un hecho de alguna manera deshonroso, un hecho que algún grupo colectivo pueda ver como malo, pero que no es medido. Y yo lo encuentro como que está incluso yo lo encuentro en algunas ocasiones, ya esto es una opinión muy mía, como un retroceso hacia una justicia retributiva. Es esa justicia que es la justicia que lo que pretende es el daño del otro, la destrucción del otro, la anulación del otro, que ni siquiera tiene que ser de una forma física solamente. Yo puedo utilizar un ejemplo. En este caso, yo acabo de hacer una ponencia de la cancelación y voy a hacer un ejemplo. El ejemplo en la ponencia es Esteban González me tocó. Y este fragmento de lo que acabo de decir puede ser sacado, tomado, capturado y distribuido. Y lo inmediatamente, las consecuencias inmediatas de esto va a ser seguramente que tu figura, la figura de Esteban González es reducida específicamente a eso, ¿sí? Específicamente a esto que se está diciendo que, pues, por ejemplo, en términos jurídicos no tiene ningún sustento más allá de ese fragmento. No atiende la totalidad del contexto de lo que se está hablando. Yo estoy hablando de esto, es un ejemplo, esto es, y eso supone como si nos dirigiéramos a esa edad donde a ti te señalaban de bruja o de brujería y te quemaban vivo. Entonces es un retroceso con una herramienta que permite que la información viaje más rápido, retroceder a un proceso que ya se suponía superado. Entonces, a mí me supone ese interés. Yo creo que es una herramienta que permite quitarle el monopolio a los grandes medios, quitarle el monopolio a las grandes instituciones para reivindicar algunos hechos, reivindicar algunas posturas, reivindicar, pero que de ser un poco irresponsable en ese exceso de libertad puede tener causas no deseadas y efectos no deseados. Por eso invito a esa revisión, por eso invito yo a esa reflexión, yo construyo esta ponencia en habla hispana
porque precisamente no hay referentes alrededor de cancelar, o sea, cancelar, cancelación. Incluso soy el único ponente que habla en este foro de representaciones alrededor de la cancelación. Y trabajos alrededor de esto, pues realmente no hay un antecedente. Entonces es un fenómeno que ya es palpable, que por ejemplo en Colombia últimamente se ha mediatizado mucho más. Ha aparecido, ha habido pues bastantes personajes que pues, de pronto no resaltaré, pero que no se está elaborando un debate alrededor de esto. Y eso supone pues también, a pesar de que sea bien intencionado, problemático, nos puede llevar a situaciones problemáticas. Y yo creo que es por eso necesario llevar el debate a cómo se construye, cómo se manifiesta, el porqué del fenómeno, entenderlo no con la intención de manejarlo, sino de comprender el en sí cómo se manifiesta, ¿sí? Más que todo es como eso lo que quería alrededor de tu pregunta, Esteban. Pues, muchas gracias. Sí, sí, es un tema muy interesante porque pues ahí, y sobre todo entre los imaginarios y representaciones sociales que se ha detectado, por ejemplo, últimamente en el formato de las series que han estado sacando estos grandes portales, siempre un suceso de una vez publican en las redes y aparecen pues como todas las connotaciones para poder ir como cancelando también pues la dignidad o la integridad del otro, ¿cierto? Entonces las relaciones de alteridad quedan comprometidas de esa manera. Y también a veces aparece como la reproducción del amarillismo, porque pues a veces también podría uno caer también como en ese dilema. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes. Si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes o si ha llegado a sala la doctora Laura Mascioni o el licenciado Jesús Paulino Pérez San Gabriel, que tienen las dos últimas ponencias. Si me permiten un comentario para Javier Martínez. Sí, adelante. Sí. Bueno, primero y principal, sí, de acuerdo con también lo que él comentaba en torno a la especificidad de las preguntas, no por una cuestión tampoco de desconocimiento, sí, pero sí es como una cuestión más extensa desarrollar sobre el vínculo entre las representaciones colectivas y las representaciones sociales. Lo que le quería comentar era que en Argentina hay dos autores, uno es Lucas Di Salvo, y otro es Lucas Di Salvo de la Universidad de La Plata y también Nicolás Cuello, que ellos trabajan con la cultura de la cancelación y también aplicado, digamos, al fenómeno o en el cruce con el punitivismo a partir, digamos, de los scratches digamos, causas de violencia de género. Hay una revista que se llama Revista Anfibia en Argentina, que es de divulgación, que tiene ahora un artículo en donde se pueden trazar algunas ideas o también pensar en cómo están conceptualizando ese debate en Argentina. Lo puedo, si te interesa, Javier, compartir acá en el chat y podés quizás indagar en qué están pensando estos autores.
Sí, precisamente en Argentina, si no estoy mal es en Argentina, cuando estaba haciendo la revisión, eh, aparecía una filósofa que ahora mismo no tengo pues en mis anotaciones, que reivindicaba el derecho al escrache como tal, porque podría ser también que como en algunas regiones tiene diferentes nombres, porque también, o sea, en la cultura de la cancelación es propiamente, digamos, de la región que tiene que ver con Estados Unidos, en inglés y en Europa. Pero pues también aquí el nombre de funeo, linchamiento, escrache, ¿sí? Y podría de pronto ser esa, es una corrección política. Entonces podría ser de pronto por eso que específicamente, bueno, en la revisión que yo hice no encontraba, pero me gusta mucho que me permitas aquí lo tengo anotado y pues sería chévere, mira, me lo acabas de mandar, poder hacer esa revisión, porque es un tema que de pronto no se está hablando más allá, de pronto en la prensa se hace alguna especie de citación de algunos autores, pero no, de pronto no hay, digamos, un debate académico que pretende develar lo que está atrás del fenómeno, ¿sí? Ujú. Que es de nuestro especial interés, que esconde realmente este interés social por señalar y de alguna manera sancionar a una persona que comete un acto pues reprochable, más allá de lo legal, de lo moral, y hasta dónde es legítimo, porque pues también hay un tema ahí de legitimar este tipo de acciones hacia una persona que termina sepultada por una avalancha de críticas y que en algún punto incluso, pues yo lo denomino una cultura ya destructiva, que no busca la reparación. Incluso la víctima en todos estos procesos termina invisibilizada. O sea, a nadie le interesa realmente la víctima. Lo importante es el victimario que cometió lo reprochable y a él es el que tenemos que señalar, a él es el que tenemos que atacar, a él es el que tenemos que sistemáticamente anular, reducir a su acción, reducir ese personaje a solamente esto y acabarlo socialmente, ¿sí? Entonces es muy interesante, pues yo lo considero muy interesante, esta dinámica que pasa desapercibida, que incluso comienza a naturalizarse y de la que hablamos de pronto solamente en prensa o con la cautela de yo no voy a decir eso o cómo se le ocurre un chiste así, pues eso es políticamente correcto, yo no quiero que me cancelen, pero ¿qué está atrás? Entonces, agradezco mucho esa anotación que me haces, me parece súper chévere y la voy a tener en cuenta seguramente para futuras ponencias. Sí, bueno, en torno también a eso, al vínculo entre scratches, cultura de la cancelación y feminismo, están estos autores que son los autores del artículo de divulgación que compartí, y también te recomiendo quizás buscar en Alejandra Cohen, que es también una psicoanalista y filósofa feminista, que puede también darte algunas ideas en torno a cómo abordar esa problemática. Desde acá de Argentina, digamos, lo que sé sin ser una especialista. Muchas gracias, Mariana. Eso es lo enriquecedor de estos espacios porque pues vamos compartiendo, vamos enriqueciendo y vamos conociendo más acerca del trabajo que se hace desde los imaginarios y las representaciones sociales. Eh, Dentro de las personas que han llegado a sala en estos momentos se encuentra la doctora Laura o el licenciado Jesús Paulino, quienes tienen las ponencias últimas, o también había quedado una ponencia que estaba al principio del programa, que titula El imaginario de la seguridad ciudadana desde la creación y evolución de los funcionarios uniformados, pero no tenía el nombre del ponente. Si de pronto se encuentra en sala y guste presentar. O si el auditorio tiene preguntas que formular hacia los ponentes que están en sala.
Aquí en el chat aparece una pregunta que formula Camilo Rendón, se la formula a Javier Martínez. ¿Considera que el acto de tumbar estatuas hace parte de la llamada cultura de la cancelación? Sí, es una muy buena pregunta, porque al mismo tiempo supone ese debate de realmente qué es lo que estamos tumbando alrededor de las figuras simbólicas. En Colombia ha ocurrido recientemente un hecho y en Europa también ha habido figuras, grandes estatuas, han sido derrumbadas, demolidas en Estados Unidos, que de alguna manera buscan reivindicar hechos atroces y que de alguna forma también suponen que es un debate, hay un anacronismo alrededor de las lógicas que en este momento suponen hechos de otros tiempos. Y esas son unas consideraciones que pues deben tomarse alrededor. Ahora, si me escuchan, alguien acaba de escribir que está muteado. No, sí, se escucha. Sí, ok. Entonces, sí, alrededor digamos, algunas lógicas que tienen que ver en estos tiempos. Ahora también tenemos que ver quiénes son esos actores involucrados. Por ejemplo, los hechos que tuvieron que ver en Colombia hace poco tiempo estaban relacionados con un grupo indígena que a la figura como tal la rechazaban, ¿sí? Históricamente, pues había una confrontación con las figuras con una figura de los colonos y pues con estas figuras indígenas que pues fueron arrasadas. Entonces, es ahí donde nosotros debemos hacer como ese acercamiento y qué supone pues el hecho. Pues claro, hay una reivindicación alrededor de esa minoría porque esa figura no puede representar, pues claro, es una figura sanguinaria, es una figura colonial, no puede representar una figura de adoración histórica, entonces busca reivindicarse. Pero pues hay un llamado como a atracción, bueno, a pretender entender las lógicas de nuestro tiempo y las lógicas alrededor de los tiempos en donde suceden estos hechos. Y incluso hay un debate muy interesante que tiene que ver con David Hume, y pues que digamos que es uno de los padres del empirismo inglés que por estar denominado de esclavista, eh, debido pues a lógicas de su época, se pretende, digamos, borrarlo de la universidad cuna. Pues no su trabajo, ¿no? Pero es la figura de su universidad cuna. Entonces, sí hay definitivamente un proceso cancelatorio y lo que pues al igual que en mi ponencia expresaba, es a la invitación a cuando se hace, como reflexionamos alrededor de este hecho. Es ese debate el que se debe dar, pero sí atender todos los actores. No es lo mismo
digamos, o podría parecer ilegítimo aquel que no se encuentra representado alrededor de esa figura en contravía, o frente, por ejemplo, a los grupos indígenas. Ahí hay un discurso distinto, pero que sí creo que tiene que atender un carácter pues también histórico y que tiene que ver con los contextos. Es una pregunta bastante compleja porque desde la dinámica de la cancelación, lo que se pretende primero es examinar el método, ¿sí? El método en sí. Porque cuando empezamos a ahondar en qué es lo que se está cancelando, quiénes son los canceladores, cuál es la pretensión de la cancelación, cuál es el proceso, ahí pues se toman posiciones. Los imaginarios que cada uno podría tener alrededor de dicho hecho. Es inevitable tomar una posición alrededor de... pero más que todo es a entender la dinámica primero, ¿sí? Bueno, es la posición que yo, y mi respuesta sí tendría que ver con eso. Definitivamente es una lógica que tiene que ver con un proceso cancelatorio que busca reivindicar y es promovido por medio de redes sociales y tiene efectos en la vida real, pero que siempre se invita como a la reflexión alrededor de él, sus lógicas, sus actores. Esa sería pues mi respuesta. Gracias por la pregunta, Camilo. Aparece aquí también, Milder Lara escribe lo siguiente. Bueno, en relación a la respuesta que usted le hacía a Julián Mejía, entonces él hace también otra reflexión de que es una acción decolonizadora, cancelar, es algo masivo, en ocasiones irreflexivo. Y ahora Milder Lara, entonces dice, Javier, empleando tu lenguaje, ¿qué actos o hechos consideras merecen ser cancelados? Es decir, demandan su erradicación del discurso. Pienso, por colocar un ejemplo, en la xenofobia. Deberíamos emplear allí una borradura, un proceso cancelatorio usando tus términos. ¿Cómo lidiar con actos de esta naturaleza? ¿Es conducente este proceso de cancelación o el mismo se reduce a proceso, por decirlo de algún modo, microsociales? Bueno, lo primero que de pronto quisiera invitar es como a tener en cuenta que dentro del proceso de cancelación, en primera instancia yo busco que se comprenda qué es, cómo se da, cuál es su lógica. Y digamos, yo si bien expuse algunos ejemplos, pues para ilustrar el proceso, nunca tratar de tomar una postura alrededor de ellos porque digamos que eso me lleva a otro plano, ¿sí? Al de tomar una posición de cancelador o cancelado también. Creo que pues dentro de esta lógica de la cancelación existen unos hechos que son innegablemente reprochables y que es muy difícil estar a favor o defenderlos. ¿Cuál sería uno de esos? La xenofobia, la homofobia, el racismo, pero lo estamos diciendo de una manera muy general, que ahí es donde creo que empiezan las primeras críticas hacia la cancelación. El problema de esa generalización que podría ser irresponsable. En el caso de Morgan Freeman lo que dice son un comentario como gracias por estar aquí, me gusta que estés aquí, algo así, a una reportera que está embarazada de 6 meses y hay un proceso de desdibujo alrededor de sus palabras que inmediatamente genera este proceso, esta bola de nieve de cancelar y luego aparecen otras supuestas víctimas, al final resulta que no eran ninguna víctimas. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que poner las puntualidades, ¿sí? Porque pareciera que no, mira, de pronto, sin ser jurista, se violara un debido proceso, un derecho adquirido a yo por lo menos interpelar y decir, esperen, yo no hice esto, en un afán de castigar ese acto reprochable. Entonces, sí creo que habrá unos actos que innegablemente en términos sociales serán muy fáciles de cancelar, pero habrá otros que esa misma generalidad los empezará a cobijar y empezará
a generar ese problema de pronto como meter a todo el mundo en un mismo costal y señalar a todo el mundo. Y es ahí donde lo encuentro problemático, porque no supone realmente es una justicia que es injusta. Es la justicia del linchamiento en la calle. Cuando es en Colombia, de pronto, bueno, hay muchas personas de Colombia, pero las personas que no son de Colombia, cuando se comete un acto como robo en algunos espacios, es común que las personas se aglomeren a golpear al ladrón si logran capturarlo. Y alrededor de esto hay un imaginario de justicia. Es justo porque esta persona cometió un agravio y este proceso retributivo lo que está tratando de restaurarlo, pero realmente no hay un proceso de justicia, se le está vulnerando cualquier tipo de derecho. Pues la justicia en el sentido moderno lo que pretende es la reparación, ¿sí? No la retribución, que también es problemático en muchos aspectos porque pues habrá elementos que no serán restaurativos, como por ejemplo la vida. Si alguien pierde la vida, ¿cómo el proceso de restauración, cómo puede darse? ¿Cómo se da un proceso de reparación? Pero precisamente es ahí donde tiene que darse el debate alrededor de cómo funciona esta, digamos, una nueva forma de reivindicar una justicia que pudiera, una injusticia, una impunidad en términos jurídicos o atendiendo una lógica jurídica. Y cuando son en aspectos morales, atendiendo una lógica moral. Hay actos que moralmente, que no tienen un carácter jurídico, pues podrían tener un carácter moral. Bueno, el acoso sí, pero por ejemplo, la infidelidad, yo creo que es como en algunas ocasiones el chisme, ¿sí? Para no llevarlo, o el mal hablar de otra persona. Esos son los caracteres de pronto que se pretenden explorar, ¿sí? No partir inmediatamente de un señalamiento que generalice y englobe un solo acto. Es por eso que yo encuentro en la cultura de la cancelación una propuesta que pudiera ser benigna, porque en algunos casos reivindica una justicia que no puede llegar por otro camino, pero al mismo tiempo la encuentro peligrosa cuando es tomada a priori y es tomada muy rápido, porque viola los derechos del otro también a defenderme y decir, espérese un momento, me juzgaron mal, espere un momento, yo no hice esto, espérense un momento, no es así, permítanme decir algo, ¿sí? Y supone al mismo tiempo una anulación total, reducir al sujeto a una acción. O sea, ya, por ejemplo, yo ahorita ponía el ejemplo de, qué pena, Esteban, por ejemplo, pero era reducir a Esteban a una acción, digamos, de malhechor. Y Esteban es también otras cosas. Hoy es nuestro moderador, pero también es estudiante, puede ser padre, profesor, amigo. Todas estas otras cosas quedan anuladas y el sujeto queda reducido a esa expresión. Y es ahí donde se genera este choque que de pronto va en contravía de una propuesta de justicia genuina que pues en términos positivos busque reparar. Entonces, de pronto atendiendo esa última parte de cómo lidiar con la naturaleza, con la naturaleza de estos actos, yo creo que ahí es donde se tiene que dar el debate y la reflexión, ¿sí? Creo que en algunas veces se sale esto de las manos, se sale totalmente de las manos y puede llegar a esas, yo lo decía en términos beberianos, a esas causas no deseadas de la acción social que suponen unas posiciones, unos escenarios nefastos que van en contravía de ese bienestar social que podría pretenderse que tiene esta propuesta y este fenómeno en general. Entonces, bueno, yo creo que eso es como más que todo para atender la pregunta, la gigante pregunta que me acabas de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a Javier, muchas gracias a Milder por la pregunta. Bueno, yo creo que estamos sobre el tiempo. Ya los últimos ponentes no se conectaron. Les agradezco a ustedes, a todos los participantes, por estar con la red, por participar de estas ponencias, de seguir enriqueciendo
el conocimiento, de poder seguir compartiendo discursivamente esos temas en torno a los imaginarios y las representaciones sociales, y los invitamos para que se conecten mañana a partir de las 8 horas de Colombia, ¿cierto? Entonces, son 5 salas para que ya revisemos nuevamente el programa y entremos a aquellas presentaciones que estén en afinidad nuestra o en lo que queramos también seguir aprendiendo. Muchas gracias a los ponentes, a Mariana, a Javier, por sus ponencias, y que pasen una feliz tarde, feliz noche.